Tolerar las diferencias. El texto inicia dándonos un ejemplo de la ambición del hombre de unificar todo mediante la Torre de Babel, una historia bíblica que muestra cómo las diferencias son una manera efectiva de distribuir el poder. Pero hoy en día estas diferencias se toleran mal, siendo nuestras diferencias buenas pero dejando de serlo cuando las diferencias son del otro, y con dificultad entendemos las similitudes que tenemos entre nosotros. Grandes ejemplos de esto en la historia occidental es el rechazo hacia los judíos, homosexuales, musulmanes y otros más. Isaiah Berlin decía que la tolerancia implicaba cierta falta de respeto, puesto que la intolerancia y la tolerancia hacen parte de la misma moneda. Déjame me explico. Cuando somos intolerantes no escondemos nuestros sentimientos de desagrado hacia el prójimo, mientras que cuando somos tolerantes reprimimos dichos sentimientos y toleramos lo que nos incomoda. Kant le llamaba a esto la sociabilidad insociable. Somos y no somos sociables. Decía, necesitamos a los demás pero los detestamos al mismo tiempo. Y no son esos pensamientos irracionales que dificultan la sociabilidad con el otro lo grave desde un punto de vista ético, sino cuando trasciende a la vida individual y se transforma en odio, cuando la diferencia se ve como inferioridad. Ahora, ¿cuáles son las razones de la intolerancia? Pues bien, según la autora, las razones se pueden dividir en 3 grupos. 1. Las diferencias de creencias y opinión. 2. A las diferencias económicas. Y 3. A las diferencias físicas. La número 1 se refiere a las diferencias de ideologías, principalmente de carácter religioso, ya que este ha sido el detonante de las manifestaciones más violentas de intolerancia. Locke o Voltaire retoman, desde mi punto de vista, el tema del problema de la unidad del poder, criticando a las iglesias monoteístas por ser, por así decirlo, los propietarios de la verdad religiosa y de la representación física de Dios. También argumentan que la religión debe estar separada de la política en todo momento, y podemos ver, gracias a los filósofos del siglo XVII y XVIII, la descentralización del poder que tenía la iglesia, ya que estos tenían la idea de que las religiones no se basaban en verdades, sino en creencias, y que nadie tenía la verdad exclusiva, acabando así a su vez con el malentendido que provocó conflictos y guerras sangrientas en el pasado. En el número 2, es decir, las diferencias económicas, están también las diferencias sociales y culturales, como las llamadas diferencias étnicas. Cabe aclarar que este segundo punto está relacionado con el primero, pues deriva de la idea de superioridad frente a las culturas y territorios del otro. La jerarquía de ideologías y territorios envenenan a nuestra sociedad y seguimos sin admitirlo. Seguimos sin aceptar que la presencia del otro me molesta, y no solo por lo que es, sino también por lo que representa. Marginamos al desfavorecido porque su presencia muestra la realidad de nuestra sociedad, una realidad que nos molesta o nos incomoda encarar. Y por eso, para encubrir esas verdades vergonzosas, usamos las justificaciones que tengamos a la mano, como que el inmigrante agrava la crisis económica o cosas así. Usamos la excusa no para rechazar al otro, sino para preservar lo nuestro. El tercer grupo se trata sobre las diferencias físicas que también podrían tomarse como una prolongación de la primera, ideológicas, como por ejemplo la homosexualidad, que pone en tela de juicio lo ya establecido y aceptado. Acá nos damos cuenta que la intolerancia es conservadora y reaccionaria, por eso no acepta a los minusválidos o a los locos, porque se necesita aceptarlos, y aceptar cuesta, es incómodo y complicado. Entonces, ¿para qué hacerlo? Escondámoslos y ya. Foucault decía, la sociedad decide qué debe ser normal y excluye a quien no encaje en la norma. Pero, ¿es la sociedad como conjunto quien rige lo que es normal y lo que no? Pues Alicia de Lewis le atribuye este poder a los ricos y poderosos, que se ayudan, como ya dije antes, de descaradas justificaciones, como por ejemplo que se pone en peligro el orden y la seguridad ciudadana, o que se necesita salvar la economía. Razones poderosas, pero justificaciones para excluir al extranjero, al fin y al cabo. Pero, ¿cómo solucionar todas estas problemáticas? Pues bien, todas son tan diferentes que no pueden tener la misma solución. Por ejemplo, para combatir la intolerancia, necesitamos analizar razones, de las justificaciones que hablábamos hace un momento. Para solucionar el problema del reparto del bienestar económico, se requiere la implementación de políticas nacionales e internacionales y actitudes sociales para no dar la espalda a quien pide ayuda. Y el problema de los prejuicios radica principalmente en la educación y la cultura. Y es paradójico que la intolerancia se dé en un mundo cada vez más homogéneo, en un mundo que proclama el derecho universal, la igualdad para todos y la tolerancia,
que no es más que el respeto a la libertad que tenemos a ser como queremos ser. El texto nos dice que hay tolerancia positiva y tolerancia negativa. Negativa es aquella que se instaura en la ausencia de principios, ideas y opiniones, porque sencillamente es lo más cómodo. Stuart Mill decía que nuestras creencias debían ser vivas y no muertas. Pero, ¿cómo distinguirlas? Pues bien, las creencias vivas son aquellas merecedoras de ser defendidas ante las creencias y opiniones del otro, y una creencia muerta es aquella que no se juzga, no se cuestiona, porque no lo necesita. Decía Isaiah Berlin, darse cuenta de la validez relativa de las propias creencias y, sin embargo, defenderlas sin titubeos es lo que distingue al hombre civilizado del bárbaro. Porque cuando cedemos al relativismo cultural que se niega a juzgar, se acaba con la voluntad de discernimiento, que se considera, desde hace mucho, la característica de la inteligencia humana. Obviamente no todo debe ser tolerado, pero ¿cómo fijamos los criterios de qué debe y qué no debe tolerarse? Porque si son todas las creencias y opiniones respetables, no todos los criterios serán legítimos. Pues bien, la respuesta es en parte sencilla: no se debe tolerar aquel que no tolera. Me explico, no se debe tolerar la intolerancia. ¿Y quién es intolerante? Aquel que no respeta la dignidad y la vida del otro, bien porque lo agrede físicamente, porque no respeta sus derechos básicos o porque convierte al otro en un medio para sus fines. Decía Marcuse que las ideas son tolerantes mientras solo sean ideas, pero dejan de serlo cuando éstas se convierten en hechos y se imponen a quien piensa diferente, mediante la violencia o la fuerza, pues viola el derecho fundamental de la libertad de creencias y de expresión. En el uso de los derechos humanos como criterio para fijar lo tolerable, surgen dos posturas, una inadmisible y otra válida. En la inadmisible tenemos la idea de que los derechos básicos se crearon e impusieron no siempre de una manera pacífica, infringiendo con algunos derechos en el camino, contradiciendo lo que enuncian. La autora nos hace hincapié en que aceptar esto significa renunciar a la ética y a poder hacer juicios de valor, y que no está permitido prescindir de los derechos fundamentales por la manera en que se pusieron en práctica. Dice, lo que debe hacerse es rectificar la práctica, no acabar con la teoría. La objeción válida, por su parte, es que los derechos humanos son abstracciones justificatorias, pero no significa que carezcan de validez. Aunque sean abstractos, funcionan como ideas reguladoras de la conducta humana, y gracias a estas podemos denunciar lo indebido. Pero aún después de 20 siglos de usar los derechos humanos, no sabemos cuándo aplican y cuándo no. En el texto se nos da el ejemplo de la clitoridectomía, que significa la mutilación del clítoris, que se tolera cuando los que la practican no tienen reparos, aun cuando es una clara violación de los derechos individuales. O el permitir que dos pueblos se maten entre sí por proteger territorios que según ellos les pertenecen. Pues bien, no se ve una clara solución en el discurso, pero sí un camino: el diálogo.